Buenas a todos, soy Ace y hoy tenemos un informe de Vassal, una partida entre Colette y Rasputina, además contra un rival bastante bueno de Reino Unido, Mythic Fox, seguro que a alguno os suena. Bueno, aquí tenemos la partida, es un Reconning, yo sabía que él iba a usar a Rasputina, no hice una banda contra Rasputina ni mucho menos, me había metido 3 rapaces y nada, yo usé a Colette para no repetir maestro. Y además Colette es el maestro que estoy probando ahora. Creo que es mi quinta partida esta. Y los dos nos decantamos por Breakthrough, ya que con el despliegue en flancos es bastante sencillo. Y él eligió Make Them Suffer, que con Reconning es bastante sencilla. Y yo me decanté por plantar explosivos porque no pensaba que pudiese matar demasiados peones ni minions. Bueno, la partida empieza desplegando él y yo intento desplegar con Josh un poco alejado de Johan, porque la verdad me daba viendo al principio. Empiezo ganando yo la iniciativa también, con mi positivo en la iniciativa, y le hago empezar a él. Él activa el pilluelo, deja su aura, yo activo la efigie, voy poniendo marcadores, activa la suya. Básicamente intentamos sobreactivarnos, intentamos dejar las miniaturas fuera de rango de acción del otro, para no empezar a sufrir demasiado al rival desde el primer turno. Yo sabía que el Wendigo iba a hacer la estrategia, pero pensaba que iba a poder castigar más a mi rival como para tener tiempo para parar el Wendigo. Bueno, yo con la Mobile Toolkit le di positivos al melee a Josh y luego moví la Performer. Él, mientras tanto, movía a Miranda y la ponía en defensivo, que con defensa 7 es bastante difícil de matar. Como veis, deja a Johan bastante lejos. Yo esperaba que lo acercase más, pero bueno, de todas formas era mi objetivo. Aquí activo el Malefox Child y le hago un prompt a Cassandra. Cassandra se va a pushear 3 pulgadas y le iba a hacer un prompt a Colette, pero me sale justo el Joker negro y se rompe la cadena de prompts. Una pena, porque me habría resultado bastante útil acercar a ellos más hacia la derecha. Bueno, él activa la tormenta. Básicamente la mueve y la pone en defensivo. La verdad es que empezamos los dos con bastante miedo. Quizás yo un poco más agresivo, pero tampoco demasiado. Aquí directamente muevo a Cassandra con el walk extra que tiene y cargo a Johan. Johan con defensa 5 contra melee 6, bueno, pues esperaba poder bajarle bastante, pero me sorprendió y lo dejé a 1 de vida. Además consigo reposicionar a Cassandra con su trigger y la dejo trabada también con Miranda, por si acaso Rasputina mata a Johan y me intenta matar a Cassandra randomizando entre Miranda y ella. Él lo que hace directamente es atacar al trabamiento, randomiza y tiene suerte de darle a Johan, que era lo que él quería. Ataca y defiende y mete un severo, con lo cual Cassandra se come 5 daño, de los cuales creo que prevengo 2 o 3. Con la otra acción vuelve a randomizar, pero le va a dar a Miranda, con lo cual elige no defenderse y no quiere que le baje vida a Miranda. Y menos mal, porque aún tenía a Josh y a Colette y podía haber hecho bastante daño, incluso llegan a matar a Miranda, aunque estuviesen en defensivo. Lo que hace es castear los pilares de hielo y los deja ahí, supongo que para que no pueda entrar por ahí con Josh. La verdad es que no era mi plan tampoco, pero bueno, ahí están bien. Yo lo que hago es directamente activar a Colette. Con Colette, gracias al Practice Explosion, dejo un marcador. Pensaba que era a 3 pulgadas de una miniatura enemiga, pero no, es a más de 3 pulgadas de una miniatura enemiga. Con lo cual con las rapaces vas dejando marcadores donde te da la gana. Y aquí es mi primera cagada del día, porque intento hacerle un prompt a la Performer para lurear a la Snowstorm. Pero no sé cómo había medido yo antes, que luego no me dio el rango y fallé y me comí el prompt. Así que nada, uso mis otros 2 prompts para dejar a Josh en una posición en la que pueda cargar a Miranda, pero fallo un prompt y nada, y Josh tiene que mover 2 veces y quedarse luego en esa posición. La verdad es que creo que tuve que gastar carta para hacer los 3 prompts y ya en el tercero no tenía más cartas, así que bastante mala suerte con los prompts de Colette de esta partida. Un Joker negro y luego 3 cartas. Bueno,
Pasamos ya al turno 2, no ha habido mucha acción en el 1, como suele ser, aunque Rasputina suele dar bastante caña en el 1. Pero supongo que es cuando se juega con más Frozen Heart. Bueno, este turno empiezo yo y esta es la segunda cagada de la partida. Y es que empiezo con con Cassandra, e intento atacar a Miranda. Y es que yo pensaba que con el trigger que me permite hacer el understudy podía copiar una acción de cualquiera. Y no, y son solo acciones de casting, con lo cual mi idea, que era copiar el ataque de Josh y matar a Miranda, no pude hacerla. Así que me gasté un Joker rojo al ataque para nada. Pero bueno, es una cagada importante, pero es una cagada. Él directamente activa a Miranda porque si no se podía morir. Y intenta destrabarse, cosa que consigue con su defensa de 7. Se pone suficientemente lejos para invocar un Cerbero que no esté en rango de carga de ellos. Supongo que al ponerlo tan lejos tendría un 5 de máscaras o algo así para poder hacer el salto y pegar. Cassandra, que se había puesto los negativos, por cierto, a las acciones de ataque que le hiciesen. Y activo a Colette directamente. Meto un marcador de intriga con el Practiced Production. Pensaba meterlo ahí, pero al final me decanté por meterlo cerca de ellos para poder colocar a Colette con su acción de 1 al lado del marcador y hacerle prompt a ellos. Hice uno, moví y hice otro y le pegué al Cerbero. Intentaba bajarle la vida realmente para que perdiese los positivos, básicamente. Al Cerbero hay que hacerle eso. La verdad es que tuve mala suerte con las cartas de la baraja. En cuanto a los terroríficos o cosas que se podían pasar fácil, tuve que gastar cartas para pasarlos, y además cartas altas, porque tenía cartas muy altas y cartas muy bajas. Bueno, aquí él se decide al final por activar al Cerbero, me parece. Sí, eso es. Activa el Cerbero y salta con la acción de 0 y le pega un tortazo a Cassandra. Iba de plano y aún así le sale el Joker rojo al daño. Con lo cual, bastante mala suerte para mí. Pero bueno, aquí lo que hago directamente es el Malifaux Chain le hace un prompt a Colette, que le hace un prompt a Josh, que se puse a 3 y le pega al Cerbero. Para ir quitándole heridas y que pierda los positivos que tiene. Él activa a la efigie y va a hacer una cosa bastante interesante. Bueno, es lo que está haciendo toda la partida con Rasputina. Deja a la efigie sin trabarse con la performer y a 2 pulgadas de ella. Yo aquí soy tonto y creo que me puedo cargar a la efigie con el mago de Oxford. Una tontería realmente porque era muy complicado. La consigo dejar a 1 de vida con los 3 acciones de casting que puedo hacer a un objetivo. Pero no es suficiente para matarla y él activa a Rasputina y se aprovecha de mi error y ataca a su propia efigie. Ataca, defiende, se vuelve a meter un severo y me mata a la performer, que por otro lado está muy mal puesta porque al morir no le da el reactivar a nadie. Y con la otra acción que le queda simplemente mueve y mete unos marcadores de hielo para quitarme la línea de visión entre Josh y Colette. Yo voy activando miniaturas e intento dirigirme hacia el Wendigo porque sé que es el que va a dar al final los puntos del breakthrough, pero está muy lejos y muy bien oculto, la verdad. Voy adelantando también la Mobile Toolkit para ver si puedo llegar a trabar a Rasputin en algún momento, y él adelanta a la Snowstorm, que si no recuerdo mal me intenta pegar un tiro. Así que nada, en este punto de la partida él me va ganando 2-0. Un punto de Reckoning y uno de Make Them Suffer, que básicamente cuando vas haciendo puntos de Reckoning vas ganando puntos de Make Them Suffer por lo general, y viceversa. Es muy buena combinación de intriga y estrategia. Yo la verdad es que podía haberla cogido, pero como solo tenía el Wendigo y el pilluelo, digo, si los esconde no consigo nada. Bueno, aquí él gana la iniciativa, a pesar de mi positivo, y decide activar al Cerbero.
y lo deja ahí y con un solo ataque, ya creo que no tenía positivos al ataque ni al daño, y con un solo ataque me mete un severo y lo repite con el trigger. Así que me mata la efigie de un solo punto de acción y le da otro punto de acción para moverse, que consigue además destrabarse de Colette y ir hacia donde está el Wendigo. Supongo que para protegerle o para directamente marcar con él, haciendo el leap. Bueno, yo aquí directamente le activo a Josh y le cargo al pilluelo de hielo, porque necesito pillar puntos de Reckoning básicamente. Así que le bajo un poco la vida a Josh y un poco la vida a Rasputina con la explosión. Él activa al Wendigo y mete marcadores de intriga, que es lo que tiene que hacer. Está yendo a por las intrigas. Yo la intriga de planta explosiva, la verdad es que no veo ningún momento en el que pueda conseguir mis 3 puntos. Rasputina juega muy abierta y eso se nota. El Malifaux Child hace un prompt a Colette, que se queda cerca del cerbero y le baja un poquito de vida con un ataque. Para intentar, al activar a Colette, terminar de matar al cerbero. Y habría conseguido un punto de Reckoning en este turno. Él activa la tormenta y esta activación es muy divertida. Le sale muy rentable. Primero se quita el upgrade de Imbued Energize para ganar rápido. Se trae Rasputina y me carga a la Mobile Toolkit. La Mobile Toolkit habría podido aguantar metiéndole negativos si solo consigue hacer el daño mínimo, porque tiene 2 de armadura. Pero él tiene un trigger que yo no recordaba, que mete 2 positivos al daño, con lo cual la mata en un solo ataque, y con la acción que le queda del rápido mete un marcador de intriga. Bueno, aquí lo que hago es activar a Colette, termino de matar al cerbero y me muevo. Intento hacerle un prompt a Josh. Bueno, me quedan 2 acciones todavía, porque lo mato con la acción de 0. Intento hacerle 2 prompts a Josh. El primero sale, muevo, y el segundo lo fallo, como de costumbre con los prompts de esta partida. Pero por lo menos consigo dejar trabada a Rasputina, que ya gastará un punto de acción en pusearse para poder hacer sus ataques. Y eso es lo que hace, se pusea un poco y si no recuerdo mal, intenta paralizarme a Josh, pero no lo consigue. No sé si yo me defiendo con una carta alta o si él no tiene cartas altas en la mano. Pero bueno, mete unos pilares, yo activo al Mago de Oxford, dejo un marcador de intriga y luego lo exploto para ganar 2 puntitos de Plant Explosives. Y el turno 4, pues la partida está empatada, pero ese punto de Reckoning que me saca me va a fastidiar toda la partida. Ya tenemos los 2 nuestros marcadores de Breakthrough y veo muy difícil quitárselos. Pero bueno, lo voy a intentar durante la partida. Aquí gano yo la iniciativa en el turno 4 y activo a Josh, que va a cargar a la tormenta por trabarla, y la verdad es que no veía muy bien qué hacer. No veía muy bien cómo solucionar la partida. Podía haberme traído a Josh hacia el Wendigo, pero también habría marcado la tormenta o habría marcado Rasputina. No creo que fuese a quitarle ya los puntos de Reckoning. Si conseguía matar suficiente, pues a lo mejor conseguía quitarle algún punto o incluso ganar yo un punto de Reckoning. Pero no hubo suerte con los ataques. Le hice algo de daño a la tormenta, pero no pude hacer mucho más. Él activa Rasputina y la verdad es que no sé muy bien qué hace en esta activación. Creo que me ataca al Mago de Oxford, pero falla. Y lo único que puede hacer es... Ah, no, me deja el Mago de Oxford paralizado, cierto. Me paraliza el Mago de Oxford y mete unos pilares. No sé... sí, mete ahí los pilares para que yo no pueda llegar a ver a Josh con un solo movimiento de Colette. Tampoco... No sé la verdad es si va a intentar hacer el prompt con Josh, pero me decido por activar al Malifaux Child, mover a Colette con un prompt e intentar ir a matarle el Wendigo y a ver si podía de alguna forma quitarle ese marcador. La verdad es que era una opción muy difícil de que ocurriese, pero había que intentarlo, ¿no?
Si me salía un Joker rojo al daño o no sé, teniendo mucha suerte a lo mejor salía. Con lo cual muevo y le pego con la acción de 1, luego le pego con la acción de 0 y ya lo dejo a poca vida, pero no es suficiente como para matarlo. Me quedo ahí por si en el siguiente turno, pero la verdad es que nos liamos con los turnos, creíamos que ya habíamos jugado 5 y dejamos ahí la partida. No sé qué habría pasado en el quinto turno, supongo que yo no podía quitarle ya los puntos de breakthrough, la verdad. Lo veía muy difícil. Creo que la partida se habría quedado como se queda. De hecho, incluso él podía haber conseguido un punto más del Make Them Suffer. Y nada. Bueno, el caso es que la partida estuvo bastante divertida. He aprendido bastante más con Colette. Y a ver si la próxima me da la revancha y puedo ganarle. Y nada, este es el resultado, 6-7 para Rasputina. Muy buena partida. Y nada, hasta otra.